Esta es la presentación del taller que voy a dar próximamente, que se llama Arquitectura Consciente, una historia de sanación, el taller de introducción. Bueno, yo soy Javier Augusto Estocco, me gradué de arquitecto y después incorporé otras formaciones que me llevaron a crear esta, esta propuesta de este taller. ¿Cuál es la propuesta? Recordar el conocimiento ancestral principalmente, y la geometría sagrada es uno de ellos. Y que brevemente, para explicar a qué apuntamos, a la observación y a la percepción para ampliar la mirada de todo lo que nos rodea. Yo digo que estamos en un viaje y no es una metáfora. Estar en un viaje significa que estamos avanzando permanentemente y el lugar hacia donde vamos siempre es mejor. Es difícil de digerir, pero estamos acostumbrados a llegar como metas, tener como objetivos. Llegué hasta acá, a partir de acá llegué hasta acá. Y en realidad es siempre un viaje continuo de aprendizaje. Y la idea es disfrutar el viaje lo mayor posible. Brevemente para explicar esto, una vez que me graduó de arquitecto y ejercer la profesión, ciertas creencias empezaron a tener conflictos, se empezaron a poner en crisis, por lo tanto, yo percibía que hay algo que me estaba faltando. Y había algo que me empezó a interesar, que era todo lo contrario a la arquitectura, de lo material, que era lo invisible. Incursioné en meditación, me formé, incursioné con formadores, maestros, y individualmente y personalmente, digamos, de propia voluntad, intuitivamente en meditación, chamanismo, péndulo, tarot, astrología, mediunidad, vidas pasadas, constelaciones familiares, eneagrama. Todo esto lo conocido como esotérico, y el tema era cómo juntar estas dos cosas, o si había posibilidad de juntarlas, también era la clave. Bueno, entonces por momentos yo siempre tuve separadas esas dos vocaciones, la arquitectura, como bien la manifestación de lo material, y las herramientas espirituales llamadas esotéricas, separadas, que en realidad el fundamento de esto era que me servían para conocerme a mí, ¿no? Es decir, la verdadera intención y la incursión en toda esta sabiduría era para empezar a entenderme y a conocerme a mí. Era un viaje interior. La geometría sagrada es la que me permitió darme cuenta de que en realidad no están tan separados lo invisible y lo visible. Por eso yo lo llamo geometría consciente. Este es el taller brevemente para a ponernos en tema de qué va a tratar. Es muy breve, digo breve en cuanto a los temas que voy a tocar superficialmente. Arquitectura consciente, una historia de sanación. Y antes que nada, es decir, que no crean todo esto que yo voy a decir, pero sí, por lo menos la intención es sembrar una duda, poner en duda. Ese es el fin de esto, cuestionar, poner en duda, experimentar, observar, percibir y ampliar nuestra observación. ¿Cuál es el objetivo entonces? Sacudir verdades, rescatando los conocimientos ancestrales y comprender que los espacios, ya sean construidos o naturales, nos generan emociones y tienen la capacidad de sanar por sus cualidades, por su belleza y por su armonía. Y ahora vamos a hablar de eso. Somos más que un cuerpo físico, como dije, justamente fue lo que me trajo o lo que me llevó a hacer este taller. Que este taller es ni más ni menos de una forma de expresar todo lo que a mí me hubiera gustado que me digan, ¿no? En su momento. Somos más que un cuerpo físico, una parte material totalmente conocida, palpable, nuestra vida 3D lo demuestra, y una parte espiritual, que espiritual no tiene nada que ver con lo religioso, ¿no? Sino con lo que no podemos ver, con lo no material, pero sí con lo que mueve. Y la belleza, que es lo que decíamos.
La belleza no es el buen gusto. La belleza es la manifestación del universo usando patrones geométricos. Yo lo defino como que estos patrones tienen un ritmo, un orden y una proporción. Eso es la belleza, que va más allá del gusto personal. Cuando entramos en esto, entendemos que la belleza nos puede armonizar. Estos patrones geométricos de belleza, basados en el ritmo, en el orden y la proporción, tienen un equilibrio y una armonía que nos pueden llegar a hacer entrar en resonancia. Y nosotros estamos adentro. Como somos parte del universo que se manifiesta con este orden, nosotros también nos ordenamos con este equilibrio, esta armonía mediante la resonancia. En resumen, una frase de Nikola Tesla: todo es energía, vibración y frecuencia, que también lo vamos a ver muy resumidamente, pero es el secreto, digamos, o es la raíz de cómo funcionamos y cómo funciona el universo, más que nada. Y esto es lo que a mí digamos, fue la piedra por la cual eh, me empezaron a hacer ruido muchas cosas, en los cuales siempre se dice que el arquitecto es el que hace, el que tiene buen gusto. A mí me decían que el arquitecto se diferenciaba del ingeniero porque tenía más buen gusto y el ingeniero se dedicaba más a calcular. Bueno, el buen gusto no tiene nada que ver con la belleza. El arquitecto es el que concibe espacios que resuenan con nosotros con el propósito de elevar nuestra conciencia, utilizando recursos tangibles, como son los materiales, los colores, las formas, y los intangibles o invisibles que yo denomino espirituales, lo que no vemos pero sí percibimos. Por lo tanto, para mí el propósito de la arquitectura ancestral, sobre todo, donde se la ve y se la percibe, es justamente elevar nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que estar en estado de equilibrio y plenitud. Por lo tanto, de esta manera, el arquitecto es un terapeuta. Y a lo que yo llamo que existe una relación inconsciente en la emoción que produce la experiencia arquitectónica. Esto es parte del programa que se va a ver, pero el objetivo es entender que la arquitectura y sus espacios son herramientas de resonancia para que podamos lograr la sanación. Digo sanación y no curación, que no tiene nada que ver. La curación se dedica a la medicina, la sanación es nuestra, depende de nosotros. ¿Y por qué digo que es arquitectura consciente? Bueno, acá hay el universo, la Tierra y nosotros. Casualmente somos lo mismo, venimos de lo mismo, y acá justamente es la primera verdad que vamos a sacudir, es que todos venimos de la misma fuente y estamos conectados a la misma fuente, o sea, estamos como conectados al mismo server, para decirlo de alguna manera, y funcionamos con el mismo lenguaje. Entonces, la geometría sagrada es el lenguaje universal de la forma, el espacio y la energía. A lo largo de la historia, las culturas de todo el mundo utilizaron estos patrones geométricos para construir templos, catedrales, monumentos, espacios armónicos, con el fin de elevar la conciencia y conectarnos con nuestra propia naturaleza. El fin no es la belleza por sí misma, sino que la belleza es lo que logra esto, lo que nos eleva la conciencia, nos hace coherentes. Y después vamos a hablar de la coherencia. Lo primero, la verdad. Bueno, la verdad, vamos a sacudir verdades, y la verdad es un concepto que no existe acá en el gráfico, está claro. Y el tiempo tampoco existe. Pero la verdad la necesitamos para vivir, porque las verdades nos hacen tener un sistema de creencias. Tener un sistema de verdades nos da seguridad y control, la cual nunca vamos a tener, pero es imprescindible para que podamos vivir. Del otro lado, en la sombra, está la incertidumbre y la duda. Esto nos genera una incomodidad.
pero dudar es lo que nos permite dar un paso, lo que nos permite ampliar lo que tenemos que aprender. Aceptar que esas verdades pueden ser reformuladas o descartadas incluso. Evidentemente nos va a dar dolores de cabeza, nos va a poner incómodo, nos va a poner de mal humor, pero la opción es enojarse un ratito y seguir. Todos los descubrimientos científicos se basan en verdades que fueron cambiando, siempre se fueron agregando. Por ejemplo, que la Tierra no es el centro del universo, nos dimos cuenta que giraba alrededor del Sol, y a su vez esto gira alrededor de otra cosa más grande, y que la gravedad no es tal, si bien funcionan los cálculos, está sostenida en otros principios, y siempre se fue ampliando la verdad. Verdades que incomodaron y le costaron la vida a mucha gente. Vamos a hacer un poco de historia en la antigüedad. ¿Qué lugar ocupaba la geometría en la antigüedad? Bueno, en la Academia de Atenas, por ejemplo, para poner, o para empezar, como punto de partida, preparaba hombres para el servicio del Estado. Ese era el fin de la Academia. 387 a.C. Varios personajes. Acá están todos reunidos, Sócrates, Platón en este cuadro. Pero ¿qué se enseñaba? Música, matemática, geometría, filosofía y astronomía. La filosofía justamente era para la duda, para justamente la búsqueda de la verdad. Todo lo demás está relacionado. Tal es así que adelante del Templo de las Musas estaba escrito no entre el que no sepa geometría, que no es discriminatorio, sino es como para para entender que la geometría es la matemática expresada de manera gráfica y el universo se rige de manera matemática. Por lo tanto, el universo se manifiesta en números. Bueno, es para poner en crisis algunas verdades. ¿Cómo lo vemos? Bueno, la creación de las galaxias, la naturaleza, acá tenemos plantas y seres vivos, nosotros mismos, cómo nos creamos, las plantas, la reproducción celular, la mitosis, ¿no? La división celular, 1, 2, 4, 8, hasta llegar así, y ciertos vegetales. Esto es un ritmo, es una proporción, es armónico. Y acá vemos, bueno, el ADN, ¿no? Las helicoides del ADN. Que ahora vamos a hablar de eso, porque cómo relaciono yo esto, que estoy viendo como una espiral que se desarrolla con un ritmo, ¿no? Una frecuencia y un orden, cómo llegamos a esto, que está en 3 dimensiones. Ahora vamos a ver. Seguimos. Nosotros mismos, nuestra parte del cuerpo, los dedos de la mano, tienen una relación, una proporción. No importa cuánto mida esto, pero tiene una proporción que lo hace crecer y un orden. Los antiguos lo sabían y lo manifestaron en los edificios. Es decir, si nosotros tenemos un orden de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo al universo, donde nosotros vayamos a estar o vayamos a pasar mucho tiempo para lo que sea, como por ejemplo los templos, vamos a seguir esos patrones. ¿Para qué? Porque tienen que ver con nosotros. Acá tenemos unos ejemplos: el Partenón, una capilla del Renacimiento, la capilla Pazzi, y las pirámides. Se ven en las pinturas. La escultura, obviamente. El hombre tiene proporciones geométricas. Y después, como algo curioso, que muchas culturas en diferentes momentos de la historia recurrían a los mismos símbolos, como si todos tuvieran el mismo conocimiento. Lo que nos está diciendo que todos estamos conectados a la misma raíz, ¿no? Al mismo server, como decía antes. Y las formas geométricas y los símbolos son los mismos. Pirámides escalonadas, por ejemplo, en este caso, en diferentes partes del mundo. Y la flor de la vida, que es esta figura que es bastante conocida. El hombre tiene la necesidad de crear, a diferencia de otros seres. ¿Cómo crea? Con el conocimiento, la creatividad y la percepción necesita crear. ¿Cómo se manifiesta? Es la alquimia entre los dos hemisferios cerebrales, que si bien no es prácticamente sí, el derecho es el lógico, el izquierdo el creativo, no es tan así, pero básicamente es así. El diseño tiene su trazado, que es el lenguaje, así como los lenguajes tienen también sus símbolos, letras, signos gramaticales, su forma de ordenarse. Bueno, el trazado es la herramienta que tiene el diseño para representar y materializar
el hecho creativo. Cada, cada símbolo, cada figura geométrica tiene un significado propio, y también el nuestro, que esto viene de generación en generación. Por ejemplo, el círculo. El círculo, antes que aparezca el círculo, tiene un centro. Ese centro es un punto, que no lo vemos. Cuando vemos un círculo no vemos el punto que está. Es muy parecido al cero, porque es imperceptible. No lo podemos percibir simplemente. Pero está ahí, y de ahí es donde se va a generar. El tarot eh, tiene una baraja que no tiene número, que es el loco. Es la carta sin número, que marca el comienzo justamente del ciclo. El loco empieza un viaje, empieza a caminar hacia el futuro para disponer de las habilidades, que ni él sabe lo que lleva acá. Y acá vemos un poco más ampliado. A partir de ese cero, donde no hay nada, pero potencialmente existe todo, y de acuerdo a la energía y el movimiento que le dé, va a formar los patrones armónicos para expresar los diferentes órdenes y las diferentes geometrías. Por lo tanto, va a estar relacionado con los números. Los números son energía. El tarot tiene 22 arcanos mayores y 56 menores. Dentro de los 22 arcanos mayores, acá están representados los primeros 11, del sin número al 10, que es el primer ciclo. El segundo ciclo, que son los otros 11, es como lo mismo, pero en una escala superior, como si fuera en una octava superior, como si yo tocara el piano, pero un poco más agudo. Dentro de estos 22 arcanos expresan, mediante arquetipos, la evolución del viaje de aprendizaje mediante la energía. Es un ciclo de sabiduría. Marca, sí, un comienzo y un final, pero es un ciclo y se vuelve a repetir, porque se vuelve a repetir en otra octava superior. Son ciclos y tenemos que entender eso también de los ciclos. Es un viaje de ciclos. Entonces estábamos en el punto, en el cero, en lo que no está, pero potencialmente está, hasta que se convierte en el uno. Cuando yo le imprimo energía y empiezo a darle un significado y un patrón, se convierte en el uno. El círculo, la circunferencia. En el mago, la carta en el tarot, el uno es el mago, donde se da cuenta todas las habilidades que le trajo el loco, las despliega y empieza a hacer, empieza a manifestar. Cuando llegamos al círculo nos encontramos con el primer problema que surge, que es cómo calculo para que si yo tengo que construir un círculo, cómo calculo sus valores, cómo sé cuánto mide la longitud de la circunferencia, que es el borde, ¿no? El piolín que va por afuera. El diámetro, no sé, yo digo, de punta a punta yo lo conozco a ver cuánto está, pero ¿cómo calculo eso? Bueno, se dieron cuenta que era 3 y un poquito. Pero dice, ¿cuánto es ese poquito? ¿Cómo hago? Y más allá del tamaño del círculo que haga, siempre era lo mismo, era constante. Pero era un número irracional. ¿Por qué irracional? Pues no se repite, no tenía ningún patrón en sus decimales. De a poco Newton es el que al final descubre un montón de decimales, pero ya todos conocemos que pi es 3,14, 15, 3,14. Para llegar a esto dijeron, bueno, en la manera que yo tenga una figura geométrica que más se parezca al círculo, voy a estar cada vez más cerca para saber la superficie del círculo. Pero yo para calcularlo tengo que saber cuál es la proporción. Bueno, esta es la relación que existe entre toda esta vuelta, que es la longitud de la circunferencia, por el diámetro, que es este número, pi. Cuando hablamos de pi, obligatoriamente estamos hablando de círculo. ¿Dónde lo vemos los círculos? Por ejemplo, en las cúpulas, en los templos, por ejemplo. ¿Dónde se da? En el cruce donde está el altar. Donde está el altar es donde yo me conecto, donde baja el cielo a la tierra, donde hay una conexión de lo terrenal y lo espiritual. El círculo, la figura perfecta, donde no tiene principio ni fin, no tiene lado, no tiene, es un continuo. Y justamente se usa como cúpula, como representación de la divinidad. Es una forma perfecta. Esta es la Basílica de San Pedro, una foto que lo ilustra.
¿Qué pasa cuando juntamos dos círculos, haciendo coincidir los dos centros de cada circunferencia? Se me forma una intersección que se llama vésica Piscis, que también ahora vamos a ver que la tenemos en el inconsciente o consciente también. A partir de acá se van a generar un montón de información y vamos a poder dibujar un montón de figuras y polígonos regulares. Por ejemplo, acá vemos las proporciones. Esto se usa mucho en las marcas de logos e isotipos, y nosotros lo asociamos tranquilamente. O sea, esto lo tenemos incorporado porque es parte nuestra, no es tan difícil de entender estos símbolos. Con eso llegamos a esto, con muchas vésicas, empezando a girar y a darle una energía, llegamos a esto, que es la flor de la vida. Recién estuvimos en la Basílica de San Pedro, que es esta que está acá atrás, ¿no? Acá la estamos viendo como si estuviéramos parados afuera en la cúpula. Y vemos la plaza de San Pedro. Vemos que acá hay algo en el medio, un obelisco. Acá está la Basílica Piscis. Donde otra vez, en el centro, no hay nada, pero hay algo acá, potencialmente muy parecido a lo que hablábamos del punto. La otra figura, el otro polígono, es el cuadrado. El cuadrado, así como el círculo representa lo espiritual o lo divino, el cuadrado representa lo material, los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos también. Y hay una relación entre ellos, porque se inscriben y se circunscriben. Y también comparten ejes de simetría, pasando por el centro. eh, y siempre estuvo el círculo y el cuadrado, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿cuál es la relación entre ellos dos? Vamos al panteón. Y acá está planteado en la planta. O sea, yo entro por acá, acá estoy fuera, viene en lo material, ¿no? En la ciudad material. El intermedio antes de entrar es un cuadrado que me representa lo material. Estoy en el exterior. Y cuando entro a lo divino, el círculo, las dos cosas, la superposición. Si yo cortara el panteón, veo esto mismo, donde también empezó a tener el juego entre el círculo y el cuadrado, ¿no? Los dos. Si yo lo paso a tres dimensiones, empiezo a tener esto, porque esto en realidad son tres dimensiones. Es el cubo, que entra perfectamente, y, y la esfera. ¿Dónde vemos esto? Bueno, en el hombre de Vitruvio, que lo retoma Da Vinci, en la relación que el hombre también se circunscribe, o se escribe en el cuadrado y en el círculo. Existe una relación entre el cuadrado y el círculo. Pero también, si nos fijamos, tenemos el triángulo, aunque no esté dibujado. El triángulo equilátero no está visible, pero está presente. Y acá tenemos el diseño de un Stradivarius, por ejemplo, que si vemos también tiene lo mismo. Entonces, para que el Stradivarius suene, tiene una geometría que lo está generando. Y es muy parecida a la geometría que tenemos nosotros. Nosotros también somos un instrumento que tiene que estar afinado, y ahora lo vamos a ver más adelante. El- los instrumentos musicales, como en este caso el violín, también tienen que tener una geometría que los haga resonar y los haga estar armónicos, que es la misma que la nuestra. Y acá, como empezamos a hablar del 3, en la baraja del tarot, el 3 representa a la emperatriz, que es la gestación de algo nuevo, que es lo que estaba justo acá dentro que no sabíamos que iba a pasar. Bueno, acá está justamente la emperatriz, que marca la abundancia. O sea, significa la fecundidad, la abundancia. También tiene un símbolo muy religioso, ¿no? La Trinidad, la divinidad, el Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y acá tenemos donde el uno más uno en realidad es 3 porque me genera otra cosa acá. El cuadrado, juntamos 2, empezamos a tener el cuadrado. El cuadrado es la autoridad representada por el emperador que con sus pies hace el 4 justamente.
que es el que custodia la abundancia material de la emperatriz. Dentro de los cuadriláteros encontramos un rectángulo muy particular, que es el rectángulo áureo. ¿Por qué es particular y le dicen áureo o rectángulo de oro? Porque dicen que sus proporciones manifiestan belleza y armonía. Esto tiene un número que lo relaciona, donde su lado mayor y su lado menor tienen esta relación que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Si te gusta hacer las cuentas lo verifican, y se lo llama phi, porque es la única manera de representarlo. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, esos rectángulos se usan, por ejemplo, para una golosina, para hacer isotipos, el dibujito, para tarjetas de crédito, para documentación, el mouse, calculadoras, elementos. Bueno, hemos visto la relación de los dedos de la mano, justamente la proporción entre lado mayor y lado menor, lado mayor y lado menor, lado mayor y lado menor, lado mayor y lado menor. Faltan estos. Vamos a descubrir qué pasa cuando nos vamos a las tres dimensiones. Este rectángulo áureo que está representado acá tiene una serie de números acá que se llama secuencia de Fibonacci y se la llama esta espiral que nace de cuadrado, dos cuadrados iguales, luego uno, tomando este mismo lado, donde se la llama espiral áurea justamente por estar dentro del rectángulo áureo. Esta secuencia de números que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y sigue, se la llama secuencia de Fibonacci. Este número, el que estamos hablando, que es phi, es 1,618. Aparece otro número irracional, muy emparentado con pi, que ya lo teníamos. Tienen una relación entre ellos. ¿Por qué? Porque la espiral áurea, esto es un cuarto de circunferencia. Pi tenía que ver con el círculo. Bueno, hay un parentesco. Cuando hablamos de espiral áurea o rectángulo áureo, hablamos de phi, que se usa para muchas cosas. Y esta espiral lo vemos, como vimos antes, en varios lados, en varios patrones de creación de la naturaleza. Por lo tanto, como ya se sabía, y como para volver a lo que decíamos antes, a reforzar esa idea, las construcciones importantes que se hacían resonaban con nosotros de la misma manera, porque es parte de nosotros. Para que nosotros resonemos, estamos en un espacio que nos hace resonar con nuestra propia geometría, con nuestra propia frecuencia. Ahora recordemos, habíamos empezado desde el punto en dos dimensiones, que es imperceptible y se parece a un cero, donde pasábamos de la nada o del todo a la vez, del cero al uno, del loco al mago. ¿Qué pasa cuando esto lo vemos en tres dimensiones? Kandinsky decía que el punto es imperceptible, es un ente abstracto y se parece a un cero. Es el puente entre palabra y silencio. Es una interrupción, es un puente entre una y otra. Es un componente negativo y positivo simultáneamente. Más o menos lo que estamos viendo. Cuando hacemos girar una circunferencia en un punto, que es un eje, en realidad, y lo empezamos a hacer girar, aparece esta figura que es un cuerpo llamado toroide. Este toroide también es, si yo me anclo y me empiezo a girar, voy a formar un toroide. Donde tiene un punto cero también, que es este, que es un punto latente de energía cero, donde la energía hace implosión y explosión. Es el punto de vacío, donde está el todo y la nada a la vez. Es un punto de equilibrio, muy parecido a lo que vimos con la circunferencia, donde el 0 y el 1. ¿Qué pasa con este toroide? Está muy relacionado con nosotros. Nosotros estamos justo adentro del toroide, justo donde pasa el 0. Nosotros también estamos organizados en distintos centros energéticos que se llaman chakras. Son 7 chakras principales corporales, donde el 1 y el 7, que es, el 1 es el chakra raíz y el 7 es el corona, son verticales y los demás son horizontales. Por acá pasa el eje del toroide.
que es esto que está acá. Acá lo vemos. Cada chakra tiene, se lo asocia con un color, con un elemento, pero tiene una frecuencia particular por la cual resuena. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos desafinamos, nos podemos afinar con esta frecuencia. O sea, que para lograr la armonía y para que esté todo en orden, todo esto tiene que estar funcionando. ¿Para qué? Para que este toroide funcione bien. Cuando se desafina uno, no funciona bien el toroide, no está sonando bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá lo vemos que se relacionan con color, sonido, con elementos y con formas geométricas. Por lo tanto, resonar, energía, vibración y frecuencia, que ya lo vamos a ver, si bien es algo invisible esto, ¿no? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a lo visible, a lo palpable, a lo material. Bueno, esto lo vamos a ver. Y acá hay una actitud que es la coherencia, una cualidad más que una actitud. Según la RAE, la Real Academia Española, me gusta mucho ver las definiciones del diccionario. Dicen que ser coherente es tener una actitud lógica, consecuente con los principios que se profesan. Conexión, cohesión, ligazón, concordancia, correspondencia, congruencia, consistencia. Bueno, resumiendo es pensar, sentir y hacer lo mismo. O sea, la enfermedad es la manifestación física de nuestra incoherencia. Cuando somos coherentes, estamos en plenitud, no se manifiesta la enfermedad. ¿Y cómo es esto? Es lo que se dice pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Cuando nosotros vemos la disposición de los chakras, el chakra corona que está acá arriba, el chakra corazón, acá, se forma un 8 o un infinito que pasa justo por la garganta. Cuando está desequilibrado lo que yo siento con lo que yo pienso, se me forma un nudo en la garganta, por eso se llama cuello, justamente. Y el 8 en el tarot es la justicia, que justamente tiene la balanza del equilibrio. Es el equilibrio entre lograr esto, pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Cuando nosotros logramos esta coherencia, logramos el equilibrio de la balanza de la justicia, que no es la justicia de la ley, sino es la justicia con nosotros mismos. Ser coherentes. Y por lo tanto se transmite en nuestro toroide. Cuando está todo armónico, el toroide está, digamos, completo, afinado. ¿Qué pasa? Cuando nos acercamos a los demás de manera consciente o inconsciente, también nos afecta. Nuestros pensamientos y emociones generan y afectan el campo electromagnético. Eso se nota cuando nos cargamos en la vida diaria, nos juntamos con alguien o inconsciente, o los conozcamos o no, estando cerca o entramos en algún lugar. Y ahora vamos a ver eso de entrar a lugares. ¿Qué pasa cuando entramos a ciertos lugares? ¿Cuál es la solución? Vibrar en altas frecuencias. ¿Qué quiere decir? Que voy a atraer en la vibración que estoy. Yo voy a atraer lo que estoy siendo, no lo que quiero. Y con esto de resonar, por eso la alineación de chakras, hay varias terapias complementarias. Yo acá puse varias, con meditación, yoga, reiki, bueno, cualquiera puede resonar o no con estos, pero ¿en qué se basan? Justamente en eso, en lograr y volver a afinar cada centro energético para que vuelva al eje y para que todo esté afinado y suene de manera armónica. Tengamos en cuenta que nosotros somos muy de lo visible, o sea, nuestros cinco sentidos usuales, vista, oído, gusto, olfato y tacto, la vista es esto. Este es nuestro espectro visible. Los animales tienen más rango, incluso oído, vista, tacto, olfato, inclusive el gusto. Entonces, si nos damos cuenta del rango y lo que vemos, es más lo invisible que lo visible. Lo que pasa es que para nosotros lo invisible es no real, no existe. Otra verdad sacudida, el mundo invisible más grande de lo que vemos, y existe. Para ver el sonido visible, digamos, hay una técnica que se llama cimática, se descubrió mediante haciendo una vibración en una placa,
haciendo pasar un arco de un violín, bueno, con arena arriba, formaba un dibujo geométrico, armónico. Es una manera de ver las vibraciones y las ondas de sonido en la materia. Esto, obviamente, si esto puede formar en una placa y puede mover partículas de arena, por ejemplo, lo puede hacer con cualquier partícula, aire, agua o nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mayoritariamente es agua. Estas son las formas y las frecuencias que se ven, que se experimentó. Recordemos que cada chakra tiene una frecuencia. Acá hay un montón de frecuencias con sus patrones geométricos armónicos. Esto es parte de la belleza, que decía que va más allá del buen gusto, sino que depende de los patrones geométricos. ¿Cómo es esto? La vibración que genera esa frecuencia, bueno, es armónica, ordenada y organizada. Y utiliza la energía necesaria para lograr esto, ya sea la caparazón de la tortuga, piel, un, un agua congelada, una gota de agua congelada, lo que sea. Se trata de eso. Y utiliza la energía necesaria. Por eso le dicen también geometría sustentable. Ahora, pregunta, dudas. ¿Qué pasa con estos rosetones, que son estas ventanas redondas que están en los templos? Que tienen patrones geométricos, ¿no? Esto es, digamos, una síntesis de lo que expresa. ¿Será que estos patrones con sus luces que producían en el interior de estos templos y con sus formas era una forma de música congelada para que la percibamos así como era invisible, que recién acabamos de ver el espectro, para armonizarnos? ¿Será que los templos eran para armonizarnos? ¿Por qué eran tan altos siguiendo proporciones? ¿Será que era para que la caja de resonancia fuera mayor y nos armonice? Les dejo la pregunta. Y siguiendo con la resonancia. La resonancia también, según el diccionario, es la capacidad de vibrar en la misma frecuencia de una fuente de origen. O sea, eso se usa para afinar, por ejemplo, la guitarra. Hago sonar una nota, cuando las dos notas vibran en la misma, quiere decir que está afinada. Es por comparación. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver cómo lo vivimos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos a una casa, o cuando entro a mi casa, o cuando entro a un hospital, una escuela, bueno, teatro, cementerio, lago, playa, lo que sea? Yo puse acá algunos ejemplos de algunas fotos. ¿Hay una relación invisible entre nosotros y los lugares? Les pregunto, ¿existe una relación? Entonces, la historia de la arquitectura, sobre todo las ancestrales, lo tenían muy en claro y conocían que sí, y que lo implementaban con fines precisos. Volvemos, esto es para que nos quede, todo es energía, vibración y frecuencia. Las culturas ancestrales hacían monumentos o espacios arquitectónicos para armonizarnos, para lograr que entremos en la frecuencia y en la resonancia nuestra. Y lo sabían, y aparte, lo que tenían claro era que la salud, digamos, el equilibrio de la salud se lograba en el aspecto físico, espiritual, que era lo material y lo invisible, o sea, lo material y lo espiritual, que era lo que decíamos que lo veíamos como separado, lo visible y lo invisible. ¿Dónde construían estos lugares? Por ejemplo, este es un esquema de la Acrópolis de Atenas. Pero aparte del templo, que todos conocen el Partenón, que era el templo principal, había también sala de pacientes, baños terapéuticos y para la higiene, gimnasios, teatros, bibliotecas. O sea, no era que vení al médico que te atiendo en el consultorio. Era todo un global, donde también, digamos, lo invisible genera la coherencia de la que hablábamos. Volviendo al toroide, la Tierra, así como nosotros también somos parte de la Tierra también tiene su toroide. Todo tiene su campo toroidal y tiene su forma de explotar e implotar y tiene un ritmo y una frecuencia particular que nos afecta porque nosotros estamos adentro de ella.
Y tiene sus fases, sus ciclos, como decíamos, como marcaba el tarot. El Sol marca un ciclo en la Tierra, cuatro ciclos principales, las cuatro estaciones, con sus equivalentes días, por lo general de 90 días. Y la Luna también tiene sus ciclos, que son cuatro, eh, mayormente, y con otros días. Por eso hay culturas que tenían sus calendarios lunares, hay otras que solares, y hay otros que eran lunisolares. Fijémonos, por ejemplo, en la astrología, que si bien el signo más usado es el solar, también evocan y marcan el signo lunar, y que es un ciclo, ¿no? O sea, se tienen los dos. Y volvemos al principio, al concepto de verdades, y vamos a hacer un poco de ruido. La resonancia. Si nosotros tenemos por resonancia la capacidad de vibrar en frecuencia para equilibrarnos y armonizarnos, evidentemente cuando nosotros entramos a un lugar existe una relación invisible que percibimos y nuestro cuerpo percibe entre ese lugar y nosotros. ¿Y por qué visitamos ciertos lugares? ¿Por qué vamos a ver ciertos lugares, turísticamente hablando, eh, en la generalidad de los casos, y donde va mucha gente? También puede ser porque se transmitió por tradición, legado, costumbres, hábitos, puede ser. Eh, y ahora vamos a ver algunos lugares tradicionales que son muy visitados. Por ejemplo, lo que vimos en este esquema está en este lugar. No elegían cualquier lugar para poner esto. Este es sí, el Partenón, el templo principal. Hay otros templos secundarios. Está el teatro. Por acá estaba, creo que la sala donde se atendían a los que estaban enfermos, la biblioteca. O sea, no era cualquier lugar. Este lugar en la Tierra también tenía en su toroide una cualidad específica, energética. Por eso se construían en estos lugares. No era cualquier lugar en donde se construía. Lo recalco para que quede claro. Este es el panteón visto desde adentro. Esta cúpula que veíamos, donde esto es un agujero real. No hay nada acá. Bueno, ¿qué es lo que manifiesta? Entra el sol, va a entrar de alguna manera, según la época del año, el ritmo solar. ¿Qué me significa a mí estar acá adentro, en esta proporción, donde la esfera, yo sé que la esfera y el círculo también son parte de mi geometría? Donde también está inscripta, como decíamos, el cuadrado, que también es parte de mi geometría. Las pirámides. ¿Por qué va tanta gente a las pirámides? ¿Qué es lo que va a ver? Más allá del monumento, ¿cuál es la atracción que genera eso? ¿Dónde está esto? ¿En qué lugar está puesto esto? ¿Está en cualquier lugar? Ahora, yo pongo una casa emblemática del movimiento moderno de la arquitectura, de 1940 aproximadamente, donde también está, ¿qué me genera entrar acá? ¿Qué me genera ver esto? ¿No? Donde estoy rodeado de lo material, el paisaje, el agua, los elementos, ¿no? Tierra, agua. Bueno, acá está l- eh, también la arquitectura, ¿no? La construcción en sí. Pero ¿qué me genera entrar acá? ¿Qué me provoca entrar acá? Los colores, los materiales, la rugosidad, las vistas. ¿Qué me genera entrar en este lugar? ¿Y qué me genera caminar por estas dos calles? ¿Qué me genera caminar por esta recoba y qué me genera caminar por acá? Me modifica. A cada uno le va a provocar algo diferente, más allá de lo emocional. Pero ¿cómo influye en mi cuerpo que yo no veo, en lo invisible, que después termina transmitiéndose a lo físico y a lo material? Esta es una grilla planetaria, como decíamos que también la Tierra tiene su toroide, y tiene su manera de implotar y explotar, y tiene, así como nosotros tenemos nuestros chakras, la Tierra también tiene sus puntos energéticos. Bueno, acá vemos todos estos puntos que están marcados, acá, estos números, están todos estos lugares que son construcciones ancestrales, bueno, muy conocidas. Si nos fijamos, no están en cualquier lado puestos. Por ejemplo, las pirámides están acá. No están puestas en cualquier lado. Están puestas en lugares estratégicos, o sea, energéticamente estratégicos. Esto se ve así en un plano, la Tierra tiene este formato,
y tiene estos puntos energéticos. Para resumir entonces, y como para dejar la duda, digamos, el trabajo de diseñar y construir la arquitectura a lo largo de la historia, más allá del buen gusto y del ego por destacarse en una obra, tiene al hombre como centro y lo convierte en una extensión de su cuerpo. Lo construido es una extensión del cuerpo físico, es nuestro otro cuerpo. Esto lo sabían y todo lo que construían, estos conocimientos ancestrales, implementando estos recursos y estos patrones geométricos que eran para armonizar energías, eran para armonizarnos, eran cajas de resonancia que estaban en relación a nuestro propio equilibrio geométrico. Entonces nos tornaban, nos afinaban, como decía, nuestros centros energéticos y nuestro toroide. Como la salud se entiende como coherencia, había un equilibrio físico y espiritual. O sea, nosotros, las manifestaciones físicas empiezan con el desequilibrio espiritual, lo que no vemos, lo que es energético. Esto, de entrar en un lugar donde resuena, donde yo resueno, aunque no me dé cuenta, me equilibra, me vuelve a ser coherente. El conocimiento de que todo es energía, vibración y frecuencia permite equilibrarnos por resonancia. ¿Qué es lo que acabamos de decir? La resonancia, cuando yo entro en un lugar que tiene patrones geométricos, armonía y orden, que tienen que ver con mi naturaleza y con mi propia creación, a mí me hace coherente, me equilibra, me vuelve a afinar. Las construcciones sagradas lo tenían muy en claro. Y no solo eso, sino que lo implantaban en lugares que tenían características y condiciones energéticas muy particulares en ese propio lugar que potenciaban los beneficios. Eso se va a ver en el taller. Pero, por ejemplo, es muy común que los, eh, los recorridos de agua subterráneos, donde potencian esa energía y esa particularidad geométrica que tenía cada construcción. Entonces, ¿no será que en la red global terrestre, para lograr ese equilibrio energético terrestre, se disponían las construcciones que acabamos de ver muy precisamente con un solo fin, y era así como nosotros nos tenemos que equilibrar y nos tenemos que volver coherentes, resonando geométricamente, que cada punto de la Tierra específico tenga que resonar para lograr que el toroide de la Tierra genere y se equilibre? Y tiene todo que ver con todo, y yo lo digo, a medida que vamos ampliando el foco, o sea, vamos de lo menor a lo mayor, vamos viendo las diferencias de los problemas. Entonces, la física tradicional resuelve los problemas y las preguntas cotidianas que teníamos que tenemos en lo habitual. Por ejemplo, ¿cuánto pesa esto? ¿Cómo calculo esto? ¿A qué velocidad cae esto? Después viene la teoría de la relatividad que resuelve lo que es enorme, lo inmenso. La física cuántica, al contrario, resuelve lo que es muy chico, que no tiene nada que ver y actúa totalmente diferente al otro, a la física tradicional. Y la teoría de cuerdas es la que une todo por vibración y resonancia. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, acá también es cómo las verdades y el cambio del paradigma de la verdad fue evolucionando para lograr esto. Y a lo que yo quiero apuntar justamente es a esto último. Todo se une por vibración y resonancia. Somos parte de lo mismo, vibramos con lo mismo y tenemos los mismos patrones geométricos. Cuando entendemos eso, entendemos que si cierta arquitectura o ciertos espacios tienen lo que yo llamo belleza por sus patrones geométricos, el orden, el ritmo y la frecuencia nos sanan, porque nosotros también tenemos esos mismos patrones. Esto es solo para comentar, es un avance muy corto, muy resumido de lo que
se va a tratar en el taller de introducción a arquitectura consciente, una historia de sanación.